Yo creo que este país no tiene límite en su crecimiento. Y este año vamos a volver a crecer. Por primera vez en 100 años se dio de manera simultánea que bajó el déficit fiscal, bajó el gasto, bajó la inflación y bajaron los impuestos. Y todo esto con la economía creciendo. Esto no pasó en 100 años. Escuchándolo al presidente, se me generan dudas de que el gobierno haya querido bajar la inflación. Yo creo que están utilizando a la inflación como un impuesto más para recaudar y así ocultar, tapar o financiar todas estas inconsistencias macroeconómicas que tiene el gobierno. Y lo que sucede cuando los economistas hablábamos, o se habla mucho, escucharás, que se viene una futura crisis, y tal vez no sea tan así o no sabemos cuándo puede ser. Lo que sí sabemos es que mucha gente ya entró en crisis. A mucha gente ya no le alcanza el salario, mucha gente se quedó sin laburo, ya entró en crisis. Lo que sí podemos asegurar los economistas, que esto es una transferencia de ingresos. Le estamos sacando a los pobres para darles a los ricos. Y esto queda muy claro, pero más que claro queda. Los ricos dejaron de pagar algunos impuestos, entre retenciones y bienes personales. Y con esta cuestión de la deuda, que estamos tomando mucha deuda en dólares, todos, pero todos, vamos a pagar más impuestos para poder pagar esa deuda. Y claro, estamos financiando el Estado, que el Estado debería financiarse por los que más tienen, en forma progresiva, deberían financiar el Estado lo que más tienen hacia los que menos tienen. Pero estamos financiando el Estado entre todos. Primero por el pago de esa deuda. Y segundo, con el aumento de todos los precios regulados, luz, gas, naftas, que ahora vamos a hablar un poco de naftas, todos esos precios tienen IVA. Y el IVA es el impuesto más regresivo, o sea, lo pagan todos. En realidad lo pagan más los sectores que menos tienen. O sea que el Estado lo pasó a financiar la clase trabajadora y los ricos dejaron de pagar impuestos. Ahora, ¿está bien que los ricos pongan menos dinero para financiar el Estado? Los ricos con el ahorro, ¿van a invertir más para generar trabajo? ¿O los ricos van simplemente a hacer colocaciones en Lebacs para ganar más tasa de interés? Señores, quedó demostrado, los ricos tienen menos propensión a consumir, los ricos consumen menos, los jubilados consumen el 90% del beneficio. Miren cuál es la diferencia y por eso se ve claramente la caída de la actividad económica. Lo que se logró hacer en estos tiempos con el salario no tiene explicación. ¿Por qué no tiene explicación? Es clarísimo. Pero es más que claro que el salario ya es pobre, que el salario no alcanza, que el salario quedó chico, el salario te alcanza hasta el día 15. Y no estoy diciendo algo que no sea, pero también a la vez, el 80% del empleo lo generan las pymes, las pequeñas y medianas industrias. Y siendo un salario tan pobre, a las pymes les cuesta muchísimo pagarlo. Las pymes no pueden pagar los salarios y están despidiendo gente. Se conoció hace poco en la región metropolitana norte, en estos días, una empresa que vende vinos, está despidiendo personal. Es una pyme. El salario es pobre, es barato y las pymes no lo pueden pagar. Y esa es la cuestión de la economía interna, de la demanda interna, del que consume, que es el jubilado, ya no tiene poder de compra. Por eso se está cayendo la economía. Y la pregunta es verdad que el gobierno quiere bajar la inflación? La nafta aumentó el 24 de enero un 5%. Y esta semana aumentó un 3,5%. La nafta super está a 25 pesos. ¿Y recordás a principios de octubre, cuando se liberó el mercado, que decían que si liberamos la economía, el mercado, los precios iban a tender a bajar?
En aquel momento la nafta super estaba 19 pesos con 80. Y desde ese día, la nafta super aumentó un 25%. Y la nafta es echarle nafta a los precios. Todos los precios de la economía van a aumentar porque todos los productos de la economía necesitan transporte y energía. O sea que queda más que claro que el gobierno no quiere bajar la inflación, que el gobierno utiliza la inflación para licuar el salario de los empleados públicos. Eso queda clarísimo. Por eso, bajar la inflación es ineficiencia de gobernar. Y si no querés bajar la inflación, la pauta o las metas de inflación en los 4 años de gobiernos era del 70% y la gastó en los primeros 2 años. No me podés decir a mí que querés bajar la inflación. Cuando si vos quisieras bajar la inflación, le pondrías el pie en la cabeza a todos los precios regulados, dejarías fijos el dólar, la nafta, la luz, la energía y dejarías que las paritarias sean libres para que el trabajador tenga un salario fuerte y pueda consumir y genere actividad económica. Y no hacer al revés. Liberar todos los precios regulados que van a hacer que la inflación se espiralice y ponerle el pie en la cabeza al trabajador con un 15% sin cláusula gatillo para que se caiga la actividad económica. Señores, esto no es un error. Esto es una política económica medida. Y algo que lo muestra también son los créditos UVAs. Los créditos UVAs defienden al sistema financiero. Claramente defienden al sistema financiero. Hacen que el sistema financiero no pierda con la inflación. ¿Para qué vas a sacar un crédito UVA protegiendo al sistema financiero de la inflación si pensás que la vas a bajar? Y lo triste que tiene que ver con los créditos UVAs, que seguramente ya empezó la incobrabilidad porque hay muchas preocupaciones, es que seguramente dentro de 10 meses vos que tomaste un crédito UVA vayas a preguntar cuánto debés y te asustes porque vas a ver más de lo que vale la propiedad que te compraste. Y ahí no te van a dar ganas de seguir pagando, porque la UVA, que es una unidad de medida, aumentó de los 14 pesos en su lanzamiento en marzo del año 2016 a los 22 pesos el día de hoy. Aumentó más que el dólar. O sea, te prestaron en una unidad que va a hacer que vos debas más de lo que vale tu casa. Eso pasó en Estados Unidos en el 2008, con la crisis de las hipotecas subprime. Claro, y el gobierno también decía como excusa que había que bajar la inflación para darle poder de compra al salario, que el que paga el aumento de precios es el salario. Y esa era la excusa, iba a bajar la inflación, que el gobierno anterior era inoperante porque no podía bajar la inflación para darle poder de compra al salario. Si realmente querés proteger el salario, ¿por qué le pones el pie en la cabeza a la negociación paritaria en un 15% sabiendo que la inflación va a superar el 20%? Catedral Software, soluciones integrales para empresas y estudios contables. Sí, Juan Pablo, estábamos hablando fuera del aire. Claramente que el salario es pobre. El salario te alcanza hasta el día 15, no alcanza el salario. Pero el problema, algo que logró este gobierno que hace rato que no veía yo, que a pesar de que el salario es paupérrimo, que no alcanza, las pymes, las empresas, el pequeño y mediano comerciante no lo puede pagar. O sea, no puede pagar el comerciante un salario que al trabajador no le alcanza. Eso muestra claramente, yo diría, no sé si son errores de política económica o si son aciertos, porque lo que dije en la editorial es que hay una clara transferencia de recursos de los sectores trabajadores hacia los sectores más ricos. Eso es clarísimo. Por eso, Juan Pablo, la gente
escucho a la gente a dónde se puede comunicar. ¿Cómo anda, Juan? Buenas noches. Bueno, como todas las semanas decimos, la gente se puede comunicar al 50 51 22 22. Puede dejar su mensaje de texto de voz y lo comentamos como siempre acá en Modelo Local. Ya sabes, te podés comunicar al 50 51 22 22. Nosotros leemos todos los mensajes y los contestamos. Nos interesa tu opinión. Si estás en el interior, que sabemos que Modelo Local se está viendo en muchas ciudades del interior del país, comunícate 011 50 51 22 22 y contanos qué pasa en la ciudad donde vivís, cómo está la economía, cómo está el barrio. Contanos, que nos interesa muchísimo. Ahora, escuchemos los primeros mensajes. Así es, Carlos de Vicente López nos envía este mensaje de audio. Mira, como ejemplo tenés lo que es Venezuela hoy. No tienen ni papel higiénico porque comen mucho, no tienen que comer, no tienen absolutamente nada. Estábamos yendo de cabeza a eso. Y como ejemplo tenés a Venezuela, tenés Cuba, que tampoco tienen la pepa para comer, pero son países socialistas, como falsamente se dice. Pero sí, todo iba a la pepa, se repartió plata que no había para gente que no la merecía, ni le correspondía tocar, pero la gente que le correspondía ese dinero no se lo dieron como es a los jubilados. ¿Quién vetó el 82% móvil en el gobierno anterior? Carlos, claramente me interesa tu mensaje, por eso lo ponemos al aire. Yo no creo que antes íbamos camino a ser Venezuela. Vos lo dijiste, en Venezuela no tienen industria ni siquiera de papel higiénico. Yo creo que sin defender al gobierno anterior, no me interesa defender al gobierno anterior, lo hemos criticado muchísimo. Creo que con el gobierno anterior se cuidaba más la industria nacional, no había tanta importación y la industria nacional estaba más protegida. Hoy por hoy, como lo decía recién, la pyme argentina, que emplea el 80% de los trabajadores, no puede pagar un salario pobrísimo porque el salario no alcanza. O sea, no estamos protegiendo a la pyme. Y eso sí, no tener una pyme, porque acá sí en Argentina fabricamos papel higiénico, los 74 metros, lo fabricamos acá en la Argentina y hay varias fábricas. Pero claro, si no tenemos quienes compran el papel higiénico y no se lo podemos vender a los venezolanos, la pyme que fabrica papel higiénico no puede pagar el salario y tiene que cerrar. Creo que el rumbo hacia Venezuela, mirándolo desde el lado de la pyme y la productividad, es ahora, no antes. Y sin ir más lejos, compararlo con la industria automotriz. Claro que se vendieron muchísimos autos, todos importados. Muy poco de producción nacional. De hecho, se conoció el último dato esta semana que cayó la producción nacional de automóviles. Claro, importados con dólares que tomamos prestados. Carlos, pensalo, plantéatelo, ¿cuándo vamos o veníamos de Venezuela? Ahora, con respecto que regalábamos plata viva la pepa, que alguno se lo merecía o no se lo merecía. Yo creo que no estoy en condiciones de decir quién se lo merece o quién no se lo merece. Lo que sí estoy en condiciones de decir que hoy se lo estamos sacando a los trabajadores y se lo estamos dando a los ricos. Los ricos dejaron de pagar impuestos. Los ricos tienen menos propensión a consumir. El consumo es el 80% de la actividad económica. Por eso se cae la actividad económica y el salario no alcanza y la pyme no lo puede pagar. Carlos, pensalo. Me interesa tu forma de pensar y me gustaría que vuelvas a mandar un mensaje. A ver, otro mensaje. Yo soy Odil Romero y quiero decir que, bueno, que verdaderamente me equivoqué, porque yo siempre fui radical y mi familia también, y por lo tanto me equivoqué, quería buscar otra solución y ojalá todo el mundo escuchara este mensaje para decir que nos equivocamos. Un beso grandote para ustedes, Chao. Muchas gracias, la gente nos apoya, sí, muy bienvenido sea, eso nos da muchas ganas de continuar. A ver, sigamos escuchando mensajes. Bien, por favor, que alguien lo pare a este personaje que está diciendo estupideces. Está claro que tengo que cambiar de canal. Chau, nos dice, no dejan su nombre. Sí, claramente este mensaje lo leí, le contesté, le pedí el nombre, le pedí la localidad y obviamente está bien, somos democráticos y ponemos este tipo de mensajes porque sí ponemos todos los mensajes y a todos les respondemos. Estaría bueno que nos diga su nombre y bueno, si quiere cambiar de canal que cambie. Estoy seguro que hoy nos está mirando porque sabe y le dije que íbamos a poner su mensaje al aire. A ver, sigamos viendo mensajes. Buenas noches, Juan. Todo lo que habló Macri, nada cumplió. Pobre, perdió la memoria. Laura de San Martín nos manda el mensaje. Buenas tardes. Aumentan 90% los impuestos a los barrios paraguayos, bolivianos, etcétera, etcétera, que están enganchados del gas. ¿Algún día les cobrarán?
Raúl de Villa Ballester nos dice: buenas tardes, en un momento hemos vivido y hablado del riesgo país. Hace mucho que no se habla. ¿Cómo estamos con esto? Dice Damián de San Martín. Soy jubilada del Banco Provincia, no tengo una jubilación de privilegio, aporté el 21% durante 35 años. ¿Qué hicieron con mis aportes? Como jubilada, aporto el 10,8%. ¿Y de qué privilegio me hablan? Mara de Martínez nos dice: hola, me llamo Saya. Con Macri nos estamos yendo para atrás. Aparte, la pobreza aumentó y a mi familia nos está costando mucho seguir adelante. Buenas tardes, soy Rocío de San Martín. La verdad que esta es una política de hambre. Gobiernan para los ricos y para los empresarios. Claro, ahí escuchábamos todos los mensajes, que hay algunos mensajes más, lo vamos a ir pasando programa tras programa. Y sí, el riesgo país es una medida del mercado del sector financiero. Cuando no estábamos atados al sector financiero no existía el riesgo país. El riesgo país lo instalan las agencias que califican el riesgo crediticio. Bueno, ahora sí vamos a empezar a conocer el riesgo país porque realmente ellos no van a poder tener las ganancias que quieren tener, sobre todo cuando el país empieza a caer económicamente. Pero sí vas a empezar a ver que el riesgo país crece, como lo veníamos viendo en los 90. Claramente entramos en un gran problema. Bueno, muchos mensajes, Juan Pablo, pero sí, hay que hablar de lo que hay que hablar, economía. La inflación, el presidente dijo que es fácil que es bajar la inflación, es la incapacidad de gobernar, esto lo vamos a bajar rápidamente. Yo tengo mis dudas, tengo muchas dudas de que el gobierno haya querido bajar la inflación. De hecho, la meta de inflación para los 4 años de gobierno era del 70% y se la consumieron en los primeros 2 años. Vos decís, ¿no saben qué es lo que genera inflación? ¿Es simplemente monetaria la inflación? ¿No saben que es por exceso de demanda, escasez en la oferta, que es por distribución del ingreso, que es inercial, que es una inflación en un país que depende mucho del dólar? Siempre van a aumentar los precios cuando aumenta el dólar. ¿Vos te pensás que ellos no saben eso? No. Claro que lo saben. Lo que sucede es que la inflación se transforma en un impuesto más para financiar el déficit fiscal porque los ricos dejaron de pagar retenciones, bienes personales, ganancias. Esa es la realidad que tenemos o que estamos viviendo los argentinos. Y se nota claramente. Si realmente vos querés bajar la inflación, no liberás los precios regulados, la luz, el agua, el gas, la nafta, el dólar, y liberás sí las paritarias para que el trabajador gane más y pueda consumir y se haga la economía interna. Que haya consumo, que el salario alcance y que la pyme lo pueda pagar. No, pero si haces al revés, si liberás todos los precios regulados que van a generar más inflación, y claro, y querés bajar un poco, poniéndole el pie en la cabeza al salario de los trabajadores, diciéndole que es el 15% y no hay cláusula gatillo, que si es el 20% perdiste. No es así. Eso muestra claramente que no querés bajar la inflación, y te lo muestro con esta imagen. Mirá la nafta. La nafta es el ejemplo. Contame, Juan Pablo. Así es, Juan. Vuelve a aumentar la nafta. Esta semana aumentó la nafta. Y recordemos que a fines de octubre, ¿sí?, antes de liberar el mercado, el costo del litro de súper valía 19,80 y en tan solo 13 meses aumentó un 16%. ¿Sí? Hoy tenemos un valor de casi 25 pesos el litro. Y bueno, podemos hablar a qué se debe este aumento o cómo se compone el precio de la nafta. Como puedes ver, cerca del 50% son impuestos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, transferencia de combustibles, un 24%, y el IVA 12,7%, que son los más relevantes. Claramente, a vos te dijeron en octubre, mirá, vamos a liberar el mercado, así hay competencia y los precios bajan. Y ahí lo veías, estaba a 19,80, hoy está a 25 mangos. Desde que liberaron el mercado, la nafta aumentó un 25%, y vos me decís que querés bajar la inflación. No te interesa bajar la inflación, si sabés que de la nafta dependen todos los precios de la economía, todos los productos son transportados. O sea que la inflación no va a bajar. Seguramente este año 2018 tengamos una inflación del 25 o el 30%. Ahora, vos mirás los precios de la economía, te dicen, mirá, hay tal precio, tal otro. No sabés qué vale cada cosa, hay una dispersión de precios impresionante. Y mirá, algo que explica esa dispersión de precios es que le bajaron el IVA al 50% a las carnes de pollo y de cerdo. Ahora, la pregunta es, ¿bajaron los precios del cerdo y del pollo? A ver, Juan Pablo, explícame con esa imagen que está muy buena. Ahí la vemos.
Claramente el precio del pollo y del cerdo no bajó. Así es, Juan, no bajó para nada y lo que ocurrió es que el gobierno redujo la alícuota, como bien vos dijiste, del 21% al 10,5% de la carne de cerdo y de pollo, pero evidentemente en los supermercados no se ve esa baja de precios. Vos escuchás, la cámara que agrupa a los supermercados le echa la culpa a los productores. Los productores le echan la culpa a los supermercados. Hay una realidad. Claro, cuando un gobierno, cuando un Estado se retira de controlar la economía, cuando no hay precios sostén, hay precios referencia, cuando no existen los precios y cualquiera hace lo que quiere. Alguien se está quedando con esa diferencia del IVA, con el 10,5 se lo queda como ganancia propia. ¿Y quién paga esas consecuencias? Las pagamos todos nosotros. El gobierno tiene una medida de que va a bajar el IVA en algunos productos para bajar los precios y después no sale a controlar que el consumidor le llegue ese beneficio. Por favor, secretario de Comercio Interior, por favor póngase atento a esta situación. Bueno, Juan Pablo, ya no tenemos tiempo, hacemos una pausa y estamos cerrando Modelo Local. Vamos a una pausa. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Vivamos mejor con el Hospital José y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras, así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina.